Ya, en la sesión de hoy vamos a completar lo que tiene que ver con conjuntos. Ya habíamos quedado en el conjunto potencia y voy a partir con eso, recordándoles lo que era y, y viendo una propiedad. Hay una lista de propiedades, pero voy a comprobar una de ellas para que la tengamos revisada. Por ejemplo, acá voy a devolver un poco para ver el contexto en el que estábamos. Habíamos definido el conjunto potencia. ¿Qué era el conjunto potencia? Era la lista, la colección de subconjuntos de la. ¿Ya? O sea, aquí los elementos son conjuntos. ¿Ok? Y habíamos alcanzado a hacer unos 3 ejemplos cortitos de el conjunto potencia para dos, o sea, para conjuntos de un elemento, de 2 elementos, o sea, el conjunto era vacío. ¿Ya? Y el conjunto potencia tiene propiedades. Esto es nuevo, ya es de la clase de hoy día. Si, por ejemplo, tengo un conjunto que es subconjunto de otro, y yo les calculo sus conjuntos potencia, entonces, claro, en la potencia del primero, los elementos que están ahí tienen que estar contenidos en la potencia del segundo. Eso es más o menos lógico. Si quiero calcular la potencia de una intersección, eso me da el conjunto potencia de uno y el conjunto potencia del otro y los intersecta. Eso lo vamos a comprobar al tiro. Y si tengo la unión de conjuntos potencia, no me da exactamente la potencia de la unión, sino que me da un subconjunto. ¿Ya? Ahí habría que mostrar un contraejemplo como para convencernos, pero lo podemos ver después en algún ejercicio. ¿Ok? Yo lo que voy a demostrar es la parte 2. Es el número 2 para que revisemos de dónde sale. Oh, estoy teniendo N problemas con el pizarrón. Ahí sí. Déjenme aceptar a alguien más. Ahí. Ahora deberíamos estar viendo el pizarrón. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Y estoy grabando, ¿cierto? Sí. Entonces ya, tengo que demostrar una igualdad. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les dije hay que tener ojos con las igualdades? Porque cuando yo las quiero demostrar a secas, hay que demostrar la contención en los dos sentidos. O demostración, acá no solución. Demostración. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer yo es demostrar que el conjunto potencia de la intersección está contenido en la intersección de los potencias. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, voy a tomar un elemento en la potencia de la intersección, sea X que esté en la potencia. Ah, ojo, porque son subconjuntos. Así que ahora voy a decir que es un conjunto X grande. Sea un subconjunto X que esté en la potencia de la intersección. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el X es un subconjunto de la intersección. Eso es lo primero. Y si es un subconjunto de la intersección, quiere decir que este conjunto X es un subconjunto de la A y al mismo tiempo el X es un subconjunto de B. ¿Sí? Entonces, si es un subconjunto de A, entonces el X está en la potencia de A. Y por separado, el X está en la potencia del B. Fíjense que cambio la simbología. Cuando yo estoy aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo que el X es un subconjunto de B. Pero cuando estoy acá, cambio el símbolo. Ahora pongo el símbolo pertenece. El X es un elemento del conjunto potencia de B. Y bueno, y si el X está en la potencia de A y al mismo tiempo está en la potencia de B, bueno, no le queda otra que estar en la intersección entre ellos. La potencia de A inter la potencia de B. Y lo logré. ¿Ya? Partí de un X en el primer conjunto, en la potencia de la intersección, y terminé en la intersección de las potencias. Así que por un lado, estamos bien. Por lo tanto, la potencia de la intersección está contenida en la intersección de las potencias. ¿Ya? Y ahora voy para el otro lado. Esta es como la parte 1. Y la parte 2, no
pongámosle, no le pongamos un número, como A y B. Y ahora tengo que hacerlo al revés. La intersección de las potencias, yo quiero mostrar que está contenida en el conjunto potencia de la intersección. ¿Ok? Entonces hago lo mismo, sea un X, un conjunto X, que está en la intersección de las potencias. ¿Sí? Si está en la intersección de las potencias, eso quiere decir que el X está en la potencia del primero y también el X está en la potencia del segundo. Si está en la potencia del primero, eso quiere decir que el X es un subconjunto de A. Y al mismo tiempo, si está en la potencia del otro, el X es un subconjunto de B. Así que el X es subconjunto de ambos. ¿Sí? Entonces el X es subconjunto de la intersección. ¿Ya? Es subconjunto de A, subconjunto de B. Entonces tiene que estar en la intersección. Así que es un subconjunto de la intersección. Y entonces eso me lleva a que el X está en la potencia de la intersección. Es un subconjunto. Así que está en el conjunto potencia. Así que lo logré. Ahora partí desde la intersección de las potencias y llegué a la potencia de la intersección. ¿Ya? Por lo tanto, esto que está aquí se cumple. La potencia de la la potencia del B está contenido en la potencia de la intersección. Y como demostré la contención en los dos sentidos, A y B, estoy demostrando la contención en los dos sentidos, entonces ya puedo decir que son iguales. Por lo tanto, la potencia de el A inter B es exactamente igual a la potencia de la inter, la potencia del B. ¿Ya? Es bien abstracto porque es demostrar una propiedad, ¿ya? No estoy viendo acá elementos explícitos, sino que todo en abstracto. Eh, pero aquí les vuelvo a mostrar la dificultad que hay de demostrar la igualdad entre dos conjuntos. Ya tengo que mostrar la contención en los dos sentidos, ¿ya? Que era algo que habíamos visto en la sesión anterior. ¿Ya? Eso. Más rato vamos a volver al conjunto potencia, pero ya con elementos concretos va a ser un poquito más amigable. Ya, avancemos. Ya, y ahí están las propiedades. ¿Ya? Estas las vamos a asumir, ya demostramos las dos. Las otras dos son. La primera es muy obvia, la otra quizá hay que revisarla después con algún ejemplo, si es que el tiempo me lo permite. ¿Ya? Pero avancemos un poco. Ya tenemos entonces esta dinámica del conjunto potencia. ¿Qué otro tipo de conjuntos extraños se pueden formar? También está el producto cartesiano. ¿Y qué significa el producto cartesiano? Es armar duplas de elementos. Se anota A cruz B, ¿sí? Y significa lo siguiente. Si usted tiene elementos del A y tiene elementos del B, ahora los va a juntar en un par ordenado, como si fueran coordenadas. ¿Ya? Entonces, es un par ordenado donde el primer elemento, la primera coordenada está en A y la segunda coordenada está en B. Eso es el producto cartesiano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hacer el producto cartesiano en un orden y en el otro no da lo mismo, para nada, vamos a ver al tiro por qué. Y si los agrupo, así como si estuviera haciendo asociatividad, tampoco da lo mismo. Y vamos a ver al tiro por qué. Vamos al pizarrón otra vez. Ya, por ejemplo, el del... lo primero, igual debería mostrarles por qué el A cruz B es distinto del B cruz A. Y eso es más o menos simple. Ya, eso básicamente porque si yo hago un par ordenado XY, no es lo mismo que hacer el par ordenado YX. ¿Ya? Eso es más o menos obvio. ¿Ya? Si usted tiene el punto 1, 2, es distinto al 2, 1. ¿Ya? Esto es menos obvio. ¿Ok? Si tengo esta suerte de que no se cumple la asociatividad. En la asociatividad, por ejemplo, voy a mostrar de nuevo ejemplos concretos. Voy a tener el A, no sé, los reales. El B va a ser el conjunto de un elemento, el 1,
y el C va a ser, no sé, AB. ¿Ya? Y voy a mostrar entonces qué pasa con una agrupación y qué pasa con la otra. ¿Ya? Por ejemplo, en el lado izquierdo, ¿qué sería? Voy a construir primero el B cruz C. El B cruz C son elementos X e Y, tales que el X está en B y el Y, perdón, y el Y está en C. O sea, ¿qué sería B cruz C? Que ahora son poquitos elementos. Sería el 1A, el 1B. Esos serían el B cruz C. Ya son los elementos de B en la primera coordenada y los elementos de C en la segunda coordenada. Así que tengo esos elementos. Y ahora voy a hacer A cruz B cruz C. ¿Y eso qué es? Ahora son XY, donde el X está en A y el Y está en B cruz C. Eso sería hacer este producto cartesiano. ¿Y qué daría acá? Serían, el X tiene que estar, pongamos un conjunto chiquitito mejor en el A para que... No eh, usted sabe que no estoy entendiendo. no, No, déjeme, nada, estoy ya, como perfecto. súper perdida. Ya, está bien, está bien. Avísenme cuando pase eso, porque significa que hay algo que estoy explicando muy rápido. Ya, lo que pasa es que el producto cartesiano lo que hace es armar duplas. Lo voy a hacer primero de a poquito con el A. Voy a hacer un A cortito, 1, 2, y un B cortito. Pongámosle, no sé si cuando lo hice yo, da lo mismo. El 1, 2 y el B va a ser, no sé, AB, AB, AB pongámosle nomás. Y el C va a ser pongámosle una X, no, otra letra. Que puede ser el C, un 5, ya. Ahí. ¿Ya? Supongamos que tenemos esos tres conjuntos. ¿Ya? ¿Qué sería el producto cartesiano? El A cruz B. Si yo hago A cruz B. La definición me dice que son pares ordenados. La primera coordenada va a tener un X y la segunda coordenada va a tener un Y. ¿Ya? ¿De dónde saco los X? Del primer conjunto, del conjunto A. ¿De dónde saco los Y? Del segundo conjunto, del conjunto B. Esa es la definición de producto cartesiano. Son duplas, donde el primer elemento está en A y el segundo elemento está en B. ¿Ya? Ahora, en este caso concreto, es súper fácil encontrarlos. ¿Cuáles son? Mostrarlos por extensión. ¿Ya? ¿Cuáles son los X posibles? Son el 1 y el 2. ¿Y cuáles son los los Y posibles? Son el A y el B. Entonces, los pares que puedo armar son el 1A, el 1B, el 2A y el 2D. Y no hay más. ¿Cierto? Esos son todos los elementos que viven en A y viven en B y que los pongo en pares ordenados. Los pongo en duplas. ¿Ok? Eso sería el A cruz B. ¿Qué sería, por ejemplo, el B cruz C? Son pares ordenados de nuevo, X, Y, pero ahora tal es que el X vive en B y el Y vive en C. ¿Ya? Primera coordenada en el primer conjunto, segunda coordenada en el segundo conjunto. ¿Ya? ¿Quiénes son los del primer conjunto? Los del B. Entonces todos mis pares empiezan con A o empiezan con B. ¿Ya? A y B minúsculas. ¿Y cuáles son los C? C tiene un puro elemento, así que la única opción que tengo es poner en la segunda coordenada un 5. Entonces los únicos elementos que hay son A5 y B5. No hay más. ¿Ya? Estoy armando duplas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo se arma un Sí, producto Sí, cartesiano? profe. Ok. sí, profe. Ya, ahora veamos que voy a mostrar que si hago esto, lo que está aquí, hago una suerte de asociatividad, no me quedan los mismos elementos. ¿Ya? ¿Qué sería, por ejemplo, el A cruz B cruz C, donde agrupo
el B con el C. Serían, de nuevo, pares. Siempre son pares. X e Y, X e Y, ¿ya? Donde ahora el X vive en el primer conjunto, o sea, en el A, y el Y vive en el segundo conjunto. Y en este caso, ¿qué en el segundo conjunto? B cruz C. Eso sería, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? Son el 1 y el 2. Entonces, va a haber un 1 acá en la primera coordenada, o bien va a haber un 2 en la primera coordenada. ¿Y quiénes son los del B cruz C? Son 2, los calculamos acá. Entonces, en la segunda coordenada hay un A5, esa sería la segunda coordenada. Voy a correr esto más acá. O bien, puedo poner el 1 en la primera, porque vive en A, y poner el B5 en la segunda, porque se vive en B cruz C. También puedo agarrar el 2, que vive en A, con el A5, y el 2 con el B5, porque ese vive también en C. Y ahí cerré. Ahí encontré quién es el A cruz B cruz C, en ese orden, en esa agrupación. ¿Ya? Pero ¿quién sería ahora el A cruz B cruz C, pero los agrupo distintos? Hago el A cruz B primero y después lo hago con el C. Estos serían, de nuevo, pares, siempre son pares, X e Y, pero donde el X ahora vive en A cruz B y el Y vive en C. ¿Sí? Entonces quedan súper distintos a los elementos anteriores, porque en la primera coordenada va un par ordenado. A cruz B, por ejemplo, tiene al 1A, ¿sí? Y en la segunda coordenada va alguien del C, o sea, tengo que poner, por ejemplo, al 5. Es la única opción. ¿Ya? Y claramente, este elemento, ahí puedo seguir, después sigo con los otros que vienen después, pero claramente, este elemento no está aquí, ¿sí? No está en ninguno de los que está acá arriba. Así que el A cruz B cruz C es distinto si lo agrupo primero con los dos primeros o con los dos últimos. Me dan elementos distintos. ¿Ok? Eso, al final, eso es el producto cartesiano, es armar pares, ¿ya? Pares de elementos. En la primera Profe, coordenada del primer conjunto y la segunda del segundo conjunto. Cuénteme. entonces donde puso la flecha roja se Ujú. demuestra como con el resultado que dio esa y lo que acabamos de terminar de hacer, se comprueba que realmente son distintos. Son distintos, claro, son distintos, porque ese elemento que marqué abajo al final no está en la lista que anoté donde está la flechita. Claro, entonces en cualquier ejercicio que tengamos que sean así, que se pida comprobar que son distintos, hay que realizar estos pasos. Claro, hay que revisar por lo menos que hay un elemento que no esté en el otro, Ya. Y ¿no? la Para que no sean numerología iguales. que le dio a los A, B y C, ¿puede ser cualquiera o tiene que tener Puede ser, alguna, claro, cualquiera? cualquiera. Ya, Lo que pasa es que acá, como estamos demostrando que son distintos, ¿sí? Es una propiedad que me habla de conjuntos distintos, basta con mostrar un contraejemplo, ¿sí? ya, Si hubiera sido una igualdad, ahí yo tengo que demostrar de manera genérica, como lo que hicimos al principio con el conjunto potencia. ¿Ya? Ahí ya. lo demostré de manera abstracta. Pero si me piden algo que es distinto, basta con mostrar un contraejemplo, con números concretos, con conjuntos concretos, como lo que hice acá. Ya, profe. ¿Sí? Súper. De Muchas nada. gracias. De nada. Ya, avancemos. Ahí está. El conjunto, el producto cartesiano entonces significa esto. Muy importante después cuando, o antes, ya para ustedes en realidad en el colegio, cuando hacen el paso de R, de la recta numérica, y después saltan al plano, a R2. R2 al final es R cruz R. Son, es un producto cartesiano, son puntos X, Y en el plano. ¿Ya? Y cuando avancen en estos cursos en cálculo, van a empezar a hacer cálculo primero en R, después en R2 y después en R con cualquier dimensión, en Rn. ¿Qué significa Rn? Van a ser, eh, no son duplas, ahora van a ser n tuplas con muchas coordenadas.
¿ya? Un x1, x2, etcétera, hasta llegar a xn. ¿Ya? Eso es lo que les va a pasar cuando uno habla de multiplicidad de variables, van a ser como pares ordenados gigantes, ¿ya? Pero eso es, para eso se usa el cartesiano, ¿ya? Como para el producto cartesiano, como para aumentarle dimensiones a los conjuntos donde estamos trabajando, ¿ya? Muy importante va a ser después en cálculo. Ya en este semestre van a ver todo en una variable, pero ya en el 012 creo que ya empiezan con más variables. No, mentira, en el 13. En el 013 empiezan con más variables. Ya, avancemos. Ya, ahí tenemos cartesiano. Aquí hay más cosas. Eso se los voy a mandar después como ejercicio resuelto, pero ya con lo que vimos, bastante. O sea, se puede entenderlo del conjunto cartesiano. Ya, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora vamos a contar elementos de un conjunto. Ese proceso se le llama cardinalidad. Ya, contar la cardinalidad de un conjunto. Se puede anotar como con dos barras, como si fuera con dos líneas, como si fuera valor absoluto, o bien con un hashtag. ¿Ya? Eso significa la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Ok? Nos podemos topar con conjuntos que sean finitos. ¿Ya? Eso quiere decir que la cardinalidad del conjunto es un número real, un número natural en realidad, un número natural, o bien conjuntos que sean infinitos, donde veo la cardinalidad y no tiene fin. ¿Ok? Entonces ese es un conjunto infinito. Entonces, por ejemplo, si tengo el vacío no tiene elementos, así que su cardinalidad es 0. Si tengo este conjunto, entonces su cardinalidad tiene 3 elementos. Acá siempre es interesante, cuando yo les muestro este ejemplo a los alumnos por primera vez, siempre se equivocan. ¿O este es? No, el que viene. ¿Qué pasa si considero los x que viven en los naturales que incluyen el 0? ¿Cuántos elementos? Y además donde los x sean menores o iguales a 32, ¿cuánto es la cardinalidad? Si incluyo el 0, entonces la cardinalidad no es 32, es 33. ¿Ok? Y si A está en Z ahora, ese va a ser mi universo, claramente es infinito. No está el ejemplo que siempre causa conmoción. No está. Déjeme devolverme. Perdón. Hay un ejemplo clásico de esto que hay que tener ojo. Por ejemplo, si yo cuento si A es Z y cuento los valores absolutos de X menores o iguales a 3 o a 300. ¿Ya? ¿Cuánto es? O 30, pongámosle, para que no sea tanto. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Entonces uno empieza a contar o traduce el valor absoluto, también eso es más fácil. ¿Qué pasa si traduzco este valor absoluto? Son los x que se mueven entre menos 30, perdón, entre 30 y menos 30. ¿Sí? Cualquier valor que esté ahí entre medio, su valor absoluto va a ser menor o igual que 30. ¿Sí? Y aquí cuando hacen la cuenta se equivocan, porque dicen, ya, entre el menos 30 y el 30, claro, hay 60 números. ¿Sí? Entre el menos 30 y el 30. Pero no, pues le falta el 0. Así que en realidad hay 61. ¿Sí? Si el A está en los enteros, cuento todos los enteros que hay entre menos 30 y 30 y no son 60. Le falta el 0. ¿Ya? Entonces la cardinalidad acá es 61. ¿Ok? Hay que tener ojo cuando uno hace esas cuentas. Profe, Dígame. ¿llega hasta el menos 30 porque es valor absoluto? Claro, ¿Solamente por eso? Ya. solamente por eso. Ahí puedo tomar negativos. Si ya elegí, por ejemplo, del 0 hasta el 30, también me sirven hacia atrás, del 0 hasta el menos 30, pero contando hacia atrás. Ya. ¿Sí? Es por eso. Entonces, claro, acá hay 61 elementos en total. ¿Ok?
Ojo, estos son detalles idiotas, son puras cuentas que uno las puede hacer a mano, muy simples, pero que a lo mejor son la parte inicial de un ejercicio y se le echa a perder todo lo que viene después si contó mal. ¿Ya? Entonces, son re importantes. Ujú. Por ejemplo, un último ejemplo, como para que me crean por qué esto es importante. Si yo digo, ¿cuántos son los X que se mueven entre 3 y 20? ¿Sí? De manera rápida. ¿Cuántos hay entre medio? Que sean enteros, obvio. Uno podría hacer la resta y decir, bueno, 17. No, mentira, hay 18. ¿Sí? Si este fuera el conjunto B que cumple eso, la cardinalidad de B es 18, no 17. ¿Ya? Así que ojo con esas cosas. Son detalles re idiotas, pero son re importantes también. Eh, ya, entonces, lo importante para nosotros va a ser usar esta cardinalidad con lo que aprendimos en la clase anterior, que era la operatoria entre conjuntos. ¿Qué pasa si uníamos conjuntos, si eh, y los intersectábamos, si hacíamos las diferencias? ¿Qué pasa con la cardinalidad? Y la primera de estas fórmulas que es importante es cuando tengo dos conjuntos que sean de cardinalidad finita, ¿qué pasa con la unión? ¿Ya? En la unión a uno le encantaría que fuera, ¿cuántos son los elementos de la unión? Los elementos del A y le sumo los elementos del B. Pero hay que tener cuidado porque si usted tiene esos dos conjuntos intersectados, entonces está contando dos veces la intersección. Por eso que hay que restarla una vez. ¿Ya? Así en palabras suena muy críptico. En realidad es bastante sencillo. Lo voy a mostrar con el dibujo. No es una demostración, pero sí sirve para entenderlo. Si tengo el A y el B y quiero contar los elementos, bueno, por supuesto cuento todos los que están en A, cuento todos los que están en B, ¿sí? Así que estaría haciendo la cuenta de los A más la cuenta del conjunto B, pero conté dos veces esta zona que está entre medio. La conté dos veces. Entonces la resto una vez. Ahí. La resto una vez. Y ahí está la fórmula correcta para la cardinalidad de una unión. ¿Ok? Creo que aparece acá, no estoy 100% seguro. No, no aparece. No está. Voy a contarles al tiro qué pasa con. Vamos a llegar a una fórmula para la unión de A3. ¿Ya? Porque de repente aparecen ejercicios y es bueno tenerla. ¿Qué pasa Profe, si en hubiera. ese Dígame. ejercicio que hizo, Ujú. ¿se podría haber sumado la diferencia de A y B? Sí, bien, eso es verdad. Sí. Ya. Otra forma de contarlo de manera correcta es hacer, por ejemplo, contar el A completo y sumarle la diferencia. ¿Ya? Eso también es verdad. Ojo con la diferencia, también es importante decirlo. Cuando yo cuento la cardinalidad de la diferencia del A y el B, ahora quiero contar solo lo que está en rojo a la izquierda. Lo que yo debo hacer es contar el A completo y restarle la intersección. ¿Sí? Ojo con las diferencias. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta fórmula que está acá arriba es lo mismo que hacer A más el B y le resto la intersección. Y llegué a la misma fórmula que está acá arriba. Sería como hacer un paso más. Si Sí, o es lo... que depende de los datos que le den. Si usted está en un ejercicio y le dan datos con la diferencia, entonces puede ocupar eso que acabo de encerrar. Pero si le dan datos con la intersección, entonces ocupe el que está arriba. ¿Sí? Todo esto va a depender mucho de qué le están dando en los datos. ¿Ok? ¿Cuál versión de la fórmula ocupo? ¿Ya? Pero básicamente es la misma fórmula. Está contando lo mismo. ¿Se entiende? Ujú. Sí, se entiende. ¿Sí? Y profe, Ya. Dígame. Ah, pensé que me iba a preguntar algo, perdón. Entendí otra cosa. Ya. Ya. ¿Y qué pasa si tengo tres? ¿Cómo quedaría la fórmula de la intersección? Si tengo tres tipos que se estén intersectando. ¿Ya? Entonces, aquí yo quiero contar A, unión B, unión C. ¿Ok?
Entonces uno inocentemente haría, bueno, voy a contar el A, voy a contar el B, voy a hacerlo con otro color, voy a contar el B y voy a contar el C, ¿ya? Entonces hay una zona acá entre medio en donde conté 2 veces, que es esta. Por ejemplo, aquí en esa zona, entre el A y el B, conté 2 veces. Aquí en esta zona, acá, conté 2 veces entre el A y el C, y aquí también conté 2 veces, aquí, entre el A y el B. ¿Sí? Entonces, por ahora yo debería estar haciendo, conté 2 veces esas zonas que marqué, entonces debería estar haciendo, contar el A completo, contar el B completo, contar el C completo, le resto las intersecciones entre ellos, A inter B, A inter C, perdón, B inter C, resto las intersecciones entre ellos, pero si las resto, estoy restando 3 veces la zona que está acá entre medio, es la que intersectó todo, ¿sí? Y en realidad la tengo que quitar una sola vez, y la estoy quitando 3 veces. Entonces uno las vuelve a sumar. A inter B, inter C. ¿Ok? Suena súper enredado, pero en realidad es re simple armar la fórmula después. Como cuando hice la cuenta del A, B y C, conté 3 veces la intersección que está en negro. Entonces hay que restarla 2. Pero cuando quité lo que está en verde, la quité 3 veces de nuevo. Entonces hay que sumarle una. No sé si queda claro. No sé si es lo más simple como para explicarlo. Al final la fórmula queda bastante simple. Hay que contar los elementos de A1, quitarle los elementos de A2, intersectados de A2, y sumarle de nuevo la intersección de A3. Y ahí tengo entonces la fórmula completa. ¿Ya? Ahí estaría contando bien todos los elementos. Eso, ¿ya? Si es que aparecen intersecciones, perdón, uniones triples, esta es la forma para contarlas, ¿ya? Son quizás los casos más extremos. Cuádruple sería lo mismo, pero es mucho más largo, la misma historia, ¿ya? Profe, Dígame. una consultita. Lo último que le sumó fue la parte que dejó negra, ¿cierto? La Sí, con unión negro. como completa de los tres, ya. Eso es. Es la intersección de los tres. Ya, vamos entonces a contextualizar y vamos a ver en qué tipo de ejercicio nos vamos a topar con esto, ¿ya? Aquí tengo que hacer la distinción. Todo lo que hacemos, yo lo he dicho muchas veces, todo lo que hacemos con dibujitos no es una respuesta. Si usted lo hace en una prueba con alternativas, da lo mismo, porque ese va a ser su desarrollo personal, su desarrollo propio. Pero si lo hace en una prueba con desarrollo, cuando volvamos a lo presencial, el dibujo no es respuesta. Entonces uno espera que en ejercicios, por ejemplo, usted plantee expresiones como la que está acá, donde usted manipula, no sé, pues le dan datos de la cardinalidad de A, de la del B, y le están preguntando así que esa es su incógnita y despeja. ¿Ya? Uno espera que uno ocupe fórmulas de este estilo más que los dibujos. ¿Ya? Los dibujos son referenciales. ¿Ok? Ahora, como es con la alternativa este semestre, les da un poco lo mismo. ¿Ya? Así que cuando resolvamos ejercicios, voy a estar constantemente haciendo dibujos referenciales y algunas veces también pasando a esto de escribir esta fórmula para que aprendan a contestar. ¿Ya? Vamos con ejercicios pues, para ver cómo se ocupa esto. Acá. Dice, por ejemplo, en una encuesta realizada a los estudiantes de la USM, se encontró que 77 alumnos estaban estudiando inglés, 44 francés y 13 estudiaban ambos idiomas. ¿Cuántos alumnos de los encuestados estudiaban al menos uno de estos idiomas extranjeros? ¿Ya? Yo lo voy a contestar haciendo dibujitos, ¿ya? Pero también acá al lado les voy a mostrar cómo sería como con fórmulas, ¿ya?
Ya, entonces, hay un grupo de alumnos que está estudiando inglés. Entonces aquí supongamos que están los alumnos que estudian inglés. Y hay 44 que estudian francés, ¿ok? Y 3 estudian ambos idiomas. O sea, hay intersección entre ellos. Ya no son dos conjuntos que están separados, sino que tienen intersección. Esa es la situación más general, de hecho. Ya, entonces me dicen que hay 77 estudiando inglés. ¿Dónde marco el 77? Porque todo es 77, todo el inglés, incluido la intersección. Ese 77 no tengo dónde ubicarlo en ninguna. Aquí se arman 3 zonas en este dibujo. Pero el 77 como que abarca 2 zonas completas. No sé cómo se reparten. Entonces debo partir por el dato que me regalan de una zona en concreto. Por ejemplo, el 13. Dice que hay 13 tipos que estudian ambos idiomas. Entonces yo sé que acá entre medio hay un 13. ¿Ok? Y ahora sí, como en total de la izquierda, el total de los que estudian inglés era 77, ahora en esta zona debo poner un número que sumado al 13 me dé 77. O sea, tengo que poner 64. ¿Sí? Ahora sí, todos los tipos que estudian inglés suman 77. ¿Ya? Y lo mismo con el francés. Si me decían que habían 44 que estudiaban francés y ya conté 13, entonces acá tiene que haber un 31, para que en total de los que estudian francés me dé 44. ¿Ok? Y ahora que ya puse los números en cada una de las zonas, puedo contestar lo que quiera, lo que me estén preguntando. Por ejemplo, en este caso, me están preguntando cuántos alumnos de los encuestados estudiaban al menos uno de estos idiomas extranjeros. O sea, lo que me están preguntando es cuánto da la unión entre los que estudian inglés y los que estudian francés. Y eso me da en este caso la suma de todos los números, que es, ¿cuánto es? 108, ¿cierto? Y ahí están todos. Y ahí terminé el ejercicio. Y lo hice con dibujitos. ¿Ok? Y tienen que ser, me estaban preguntando por alumnos que estudian al menos uno de ellos. Entonces, es la unión de los dos. O estudian inglés o estudian francés. Así que es la unión. ¿Ok? ¿Cómo lo hubiera respondido con fórmula? Un poquito más usando materia, usando los contenidos del curso. Bueno, yo sé que la cardinalidad de la unión es la cardinalidad del primero, la cardinalidad del segundo, menos la cardinalidad de la intersección. ¿Ya? Y todo eso lo tengo, ¿sí? Porque los datos me dicen que hay 77 que estudian inglés, 44 que estudian francés y la intersección son 13. Así que si hago ese cálculo, también me da 108. ¿Ok? Pero acá estoy usando algo concreto, algo que, o sea, no algo concreto, todo lo contrario. Algo que me dieron como fórmula, algo que puedo ocupar y escribir de dónde sale. En el otro como que repartía el ojo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la distinción entre los dos métodos? Ustedes, como las preguntas son con alternativas, pueden contestar como sea, o sea, pueden hacer el cálculo de la manera que sea. ¿Ya? Así que no va a haber problema. En un futuro quizás es un poquito más complicado. ¿Mm? Tienen que, a lo que voy es que tienen que escribir algo. No puede ser que esto sea su desarrollo solamente. ¿Ya? Eso es lo complicado. ¿Ya? Si ponen solo esto, es matar o morir. O lo tienen bueno o lo tienen malo y se van a perder todo el puntaje si es que lo tienen malo. En cambio, si ponen como desarrollos parciales y tienen algún error, no sé, numérico entre medio, les pueden poner puntajes parciales en preguntas con desarrollo. ¿Ya? Ese es como el mensaje. ¿Ya? Veamos otro. Esto fue lo que hicimos. Esto. Ya. Entonces, por ejemplo, acá dice determine conjuntos A y B que satisfacen simultáneamente esta situación. ¿Ya? Y también lo voy a pensar desde los dibujitos al principio.
tengo que encontrar dos conjuntos A y B que tienen intersección. Aquí me está diciendo el A inter B existe. Entonces, voy a dibujar un A, voy a dibujar un B que se intersectan. A y B. Ya, y voy a empezar a rellenar lo que como se formaron tres zonas de nuevo, voy a rellenar lo que me determina alguna zona en específico. Por ejemplo, la intersección. A inter B son el 1 y el 2. 1 y el 2. Y después me dice, A menos B es solamente un 5. Entonces, en el A menos B, que es otra de las zonas, la que está a la izquierda, pongo un 5. Y ahora la unión completa tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en la otra zona, la del B menos A, pongo los números que me faltan para completar la unión. Entonces, aquí debería estar, por ejemplo, el 3, el 4, el 5 no, porque ya lo tengo en el otro, el 6 y el 7. Y ahí completé todo el A y B. Entonces, ¿cuál es mi conjunto A? ¿Sí? Porque hay que encontrar el A y el B que hagan eso. Mi conjunto A va a ser el 1, 2, 5. Y mi conjunto B va a ser el 1, 2, 3, 4, 6, 7. Y ahí esos dos conjuntos cumplen lo que está acá. ¿Ok? Aquí no me están, es un ejercicio distinto porque no me están pidiendo cardinalidad, no me piden cuánto es el número de elementos, sino que me están pidiendo cuáles son los elementos, ¿ya? En específico. ¿Sí? ¿Alguna Profe, duda con este? Cuéntenme. sí, ¿hay una forma que se pueda utilizar sin hacer el dibujo, este ejercicio en particular? Este en particular, no, es que podría hacer todo escribiéndolo como en extensión, como están escritos acá. ¿Ya? Podría ser la misma idea, pero escrita en extensión. ¿Sí? Ya, Como partir de estos elementos escritos así y empezar a ¿cómo se dice? A determinar cuáles serían los posibles A y B. Pero no en este caso, como que es un ejercicio sencillo también. No hay mucho desarrollo que hacer. ¿Ok? ya. Quizás la mayor complejidad va a estar en ejercicios como el que mostré antes, cuando hay que contar la cardinalidad específicamente. Ujú. Ok, profe, Déjenme ver gracias. otro. De nada. Déjenme ver otro. No, parece que esos son. Esos son, sí. Esos son. Otra cosa que quiero mostrarles antes de terminar. Esto. Esto. Que habíamos visto antes, al principio de la clase, el tema de los conjuntos potencia. ¿Sí? Ahora hay una propiedad re importante que dice que si usted tiene un conjunto de cardinalidad n, entonces es finita, un n natural, ¿sí? Automáticamente la cardinalidad de la potencia va a ser 2 elevado a n, siempre. ¿Ya? Este no lo puedo demostrar porque para poder demostrarlo necesito una herramienta que van a ver después, que se llama inducción. ¿Ya? Así que no se los puedo mostrar directamente ahora, pero quiero que vean la idea con lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Si teníamos eh, conjuntos de... ¿Cuál es el conjunto con menos elementos? El vacío. Ese tiene 0 elementos. ¿Qué pasa si tengo un conjunto de un elemento? Pongámosle A, un conjunto de 2 elementos, y lo vamos a hacer hasta 3. Uno de 3 elementos. ¿Sí? Cuando yo armo el conjunto potencia, ¿sí? Acuérdense que en el potencia tengo que ver todos los subconjuntos. Y habíamos visto en la clase anterior que el vacío es subconjunto de todos, siempre. Entonces, por ejemplo, el potencia del vacío es el conjunto vacío. Entonces, su cardinalidad es 1. El vacío siempre está en los subconjuntos, así que nunca la cardinalidad de la potencia da 0. El más chico es que dé 1. ¿Ya? Si tengo un puro elemento, el conjunto potencia está el vacío y está el conjunto de un elemento. Así que su cardinalidad es 2. ¿Ok? Está el vacío y todo el conjunto completo.
Si tengo el de dos elementos, está el vacío, están los subconjuntos de un elemento, o sea, el A y el B, y está el subconjunto completo que tiene dos elementos. No hay otros que pueda formar. Entonces, en total, hay 4. ¿Sí? Y por último, Profe, dígame. pregunta, es que cuando recién empezamos a ver la cardinalidad como Ujú, definición y todo eso, ujú. había uno que era A igual a vacío y salía que la cardinalidad era igual a 0. Pero eso en la cardinalidad del conjunto. ¿Sí? Ay, espérense que aquí anoté algo Ah, mal. ya, Sí, claro, en la cardinalidad del conjunto, esa es vacía. Aquí, perdón, tengo que ya, escribir esto. gracias. Ahí. Claro, la cardinalidad del A en el primero es 0, pero en la cardinalidad del potencia es 1. ¿Ya? Son distintos ahí. ¿Ya? Uno cuenta los elementos del A y el otro cuenta los subconjuntos del A. Entonces, por eso son distintos. Ujú. Y estábamos en el de A3, ¿cierto? En el de A3 tengo que ver sus subconjuntos. Está el vacío siempre, están los que puedo armar de un elemento, entonces el A, el B, el C, están los que puedo armar de A2, está el AB, el AC y el BC, ¿sí? Y está el que puedo armar de A3, que es todo el conjunto, ABC. Claro, y si uno los cuenta, son 8. Entonces la cardinalidad de la A es 8. Entonces, claro, uno puede seguir el patrón que se va formando. Claro, ahí tengo un 1, que es 2 a la 0, que es 2 a la cardinalidad de A. El A tenía 0 elementos, así que es 2 elevado a la cardinalidad del A, ¿cierto? 2 a la 0. Ujú. Lo mismo con el 2, también es 2 elevado a la cardinalidad del A, es 2 a la 1, porque tenía un elemento, y así con todo. La lata, ahí, porque yo se lo había comentado en sesiones anteriores, lo que estoy haciendo acá no es una demostración, ¿ya? Porque recién llevo 4 casos, ¿ok? Yo tendría que buscar la forma de mostrar esto, pero para todos los casos, para n, ¿ya? Que es la propiedad. Si la cardinalidad de la fuera n, entonces la cardinalidad de la potencia tiene que ser 2 a la n, ¿ya? Pero para eso necesitamos más herramientas, que van a venir después en otras clases, en particular una que se llama principio de inducción. ¿Ya? Es una herramienta súper potente que nos va a permitir demostrar cosas cuando son para todo n, para todos los naturales. ¿Ya? Eso, harina de otro costal, lo que viene más adelante. Ujú. Eso, muchachos, no sé si hay alguna consulta, algo que quieran preguntar. ¿Ya? Profe, Creo yo que... tengo una consulta. Dale, pregúntame. Eh, el... A ver, ¿cómo le explico? Para poder realizar ejercicios de todo lo que hemos visto, ¿se va a Ujú. realizar en el taller de matemáticas? ¿O se nos podrá facilitar alguna guía o algo para poder como ir soltando la mano con este tipo de ejercicio? Ambos, ambos. Lo que pasa es que no la habíamos publicado la guía porque ayer también, hay muchas cosas que pasan en la primera semana de clases siempre, como que van actualizando material, ¿ya? Se nos dio ayer como un formato especial y estándar para las guías, entonces por eso no habíamos subido la guía 1, ¿ya? Ya. Durante el día seguramente ya va a estar publicada la primera de las guías para que ustedes suelten la mano, ¿ya? ¿Y Y va a las ser con sesiones. toda la materia relacionada a lo que hemos visto? Claro, y de hecho más, porque hasta Ya. aquí llevamos ¿cuántas clases? ¿Tres? O sea, tres clases de Cuatro, materia. creo que esta es la cuarta. Esta es la cuarta, claro. Lo que pasa es que si revisan el aula, las clases están como en la clase, en el primer documento está en la clase 1 y 2, y en el otro documento están la 3 y 4, están juntas. Ya por eso para mí es Ujú. una clase, pero son dos. Eh, ¿Cómo se dice? ¿A dónde iba todo esto? A que en las guías son como de una unidad completa. Entonces, la guía, por Ya. ejemplo, la primera que vamos a publicar, aparece en ejercicio hasta de la clase que viene después, que no hemos visto todavía. Ya son como guías por unidad.
Y Profe. y en el taller sí revisan lo de la semana. Eso es más específico. En el taller que van a tener con el profesor, ustedes están con Oscar López, con él van a tener ejercicios que comprenden la semana completa. ¿Ya? Ya, profe. Me iba a Muchas preguntar gracias. algo. De nada, de nada. Sí, es que yo tengo una guía que estaba subida hace rato, que Ujú. tiene 4 páginas y creo que abarca toda la unidad. ¿Esa Creo se que debe ser cuenta la que o estaba tengo que hacer la subida. que van a subir? Esa que estaba subida está subida como por aula. Ya cuando arman las aulas, dejan en cada unidad alguna guía como estándar. Puede ser una guía de semestres anteriores. ¿Ya? Pero posiblemente ahora les vamos a subir una con el formato nuevo, con ejercicios nuevos, o a lo mejor no, a lo mejor es exactamente la misma. Pero esa guía que está como puesta por default es la que publica Aula, que recopila como cosas de semestres anteriores. ¿Ya? Ah, ya. Estén atentos, porque Y posiblemente hoy día va a aparecer otra guía nueva, y si aparece otra, ocupen esa, que está más actualizada. ya. Ujú. Y profe, otra consulta, ¿las guías vienen con pauta? No, en general no. Por eso es súper importante las vías de comunicación que tengan conmigo. Si ustedes están haciendo algún ejercicio y les aparece uno que era muy engorroso y les genera un montón de dudas, mándenme una foto del ejercicio y yo se la reviso. ¿Ya? O bien se pueden conectar también a las sesiones de consulta de cualquier profesor. También eso va a estar publicado en aula luego. Todos los profesores del que hacemos el curso vamos a tener horarios de consulta. Entonces, usted se conecta a eso y le puede mostrar algún ejercicio en particular. ¿Ya? Esa es como la idea. En general, las guías no vienen con pauta, ni con soluciones. Ujú. En general, hay algunas que sí, pero la generalidad es que no. ¿Ya? Eso, chicos. Ya, profe, ¿Hay gracias. alguna otra consulta? Que hoy día creo que me sobró tiempo. Fui muy rápido y en realidad no tenía para qué haber ido tan rápido. Ujú. Ya, chicos, nos estamos viendo. En la próxima clase vamos a cerrar el tema de conjuntos. Ya nos queda una patita adicional que tiene que ver cómo juntar los dos conceptos. Lo que habíamos visto en lógica proposicional con conjuntos, ahora se van a juntar. Vamos a tener también una manera de hacer conectivos entre los conjuntos y vamos a ver de qué se trata la próxima clase. ¿Ya? Listo, muchachos, que estén súper. Nos estamos viendo mañana. Muchas gracias, Chao, profe. Que tenga un gracias. buen Ya, día. profe, Chao, profe, cuídese. feliz Chao. día. Chao, bien. profe, gracias.